sociales invisibilizadas se reproducen en las subjetividades. Ahora, no solo plantea estos problemas, también aporta propuestas. Pasar de la lógica binaria a la de la multiplicidad, incluir la transdisciplina ante la complejidad del objeto de que se trata, pensar las nuevas realidades con un dispositivo colectivo de pensamiento transversal que se llama la clínica de la clínica, que entendí en la lectura de sus textos, es trabajar entre pares para situar las estrategias biopolíticas de vulnerabilización operando en la clínica. También propone algo muy interesante, que es resguardar la hospitalidad del dispositivo. En esta línea, sostener la escucha del caso por caso para ubicar lo singular, indagar la implicación del analista, algo que comenté hace un ratito, abrir la reflexión sobre las condiciones sociohistóricas, ubica que nada de lo social es homogéneo. Dice Ana María, lo voy a citar: resistir es inventar, crear, establecer líneas de fuga a las estrategias de dominio. Propone, abro comillas, establecer redes que resistan, inventen formas de existencia que propicien ya no el poder como dominio, sino el poder como potencia. Bueno, por último, la autora nos sugiere practicar un psicoanálisis con una ética que sitúe y reflexione sobre su posición política. Que podamos discernir qué lugar tiene el psicoanalista y el psicoanálisis en las relaciones de poder, analizando estas relaciones como parte constituyente del mismo proceso de tratamiento. Hasta aquí llegué. Esto seguramente es un recorte que es acotado, pero bueno, en esta charla con Ana María, Ana María, nos gustaría un poco que nos cuentes, tomando en cuenta esto de historias y sus devenires, sobre cómo se fue construyendo en tu recorrido como psicoanalista estos puntos de interrogación teórico-clínica, que vos lo ubicás muy bien, particularmente en el libro sobre los lapsos fundacionales, en un contexto sociohistórico y político de tu práctica. Sí, tuvimos una reunioncita hace poco para intercambiar algunas ideas con estos dos queridos colegas. Sí. Sí. A ver, yo más cerca tal vez. Ahí. A ver. ¿Ahí se escucha bien? ¿O preferís el micrófono? No, está bien. Es tan fálico que... Siempre me genera... Bueno, tuvimos una reunioncita donde estuvimos intercambiando ideas y ellos partían de esta interrogación, ¿no? ¿Cómo fuiste armando este modo de pensar las articulaciones del psicoanálisis? Bueno, en unos casos de género, en otros ahí en esa solapa que él tan amablemente nos leía. Está puesto el eje en las producciones de género, porque el libro es sobre género y psicoanálisis. Lo que pasa es que a mí se me fue armando en la cabeza una unidad compleja entre dos amores conceptuales: el trabajo con grupos, instituciones, lo comunitario, y el psicoanálisis y las tensiones ahí, y las cuestiones hoy, por la ola verde, más conocidas de mi producción, que son aquellas que hacen a las tensiones entre género y psicoanálisis. Pero en mi cabeza en algún momento se empezaron a juntar todas esas cosas, ¿no? Entonces me quedé pensando a partir de esta pregunta que los colegas me hacían, pensar los orígenes, ya dijo Nietzsche que está mal, así que no pretendo pensar los orígenes de mi modo de pensar, pero sí qué cosas fueron armando algo que hoy no solo es una posición respecto de la sociedad, digamos, sino que es también epistémica. Entonces, se fue armando como una especie
¿Vieron que hay una cosa muy rica que se toma en México y en algunos países de Centroamérica? Es el café de olla. Es una olla enorme, bellísima. El café está abajo y la señora revuelve y nos sirve un café maravilloso que no está filtrado, pero que en el fondo está lo que da a ese agua el sabor, el color, la textura y el placer de tomarlo. Yo creo que mi cabeza ha sido como un café de olla en ese sentido, ¿no? A mí no me gusta mucho plantear cosas tan singulares como mi modo personal de, pero me parece que es como un poco de vedetismo que no estoy cómoda, pero en este punto en particular sí creo que es necesario porque me he dado cuenta en los últimos años que las cosas que yo fui pensando tienen mucha más proyección que la que yo no he imaginado jamás, y que además yo creía que era un pensamiento que compartía mucha gente, que íbamos pensando. No, hay ciertas cosas que están ahí, Graciela, que son de extrema singularidad, que, bueno, no es cuestión de que yo tire la piedra y ponga la mano, ahora me tengo que hacer, ahora que me di cuenta, me tengo que hacer cargo. Pero esta es una de las primeras veces que voy a hablar así en términos de fui pensando que, así que disculpen si es un poquito desordenado o desilvanado, pero bueno, me puse a pensar luego de la reunión con ellos y me di cuenta que yo había llegado a estudiar psicoanálisis en la facultad cuando antes de eso ya había pensado algunas cuestiones de cómo armar eso que uno llama pensamiento crítico, lectura sintomal, digo yo, tomando una antigua idea de Althusser, Althusser fue un pensador marxista que dio lugar a muchos debates, un poco disruptivo, este francés, y que muchos, cuando yo era jovencita, estudiábamos con un filósofo al que queríamos mucho que se llamaba Sierreta. Los mayorcitos hacen así, ¿no? Yo estudié toda esta revisión del marxismo que Sierreta traía a través de sus propias ideas y las de Althusser y otros, Tulanza, bueno. Y luego también, como vino la dictadura y no podías estar estudiando esas cosas, empezamos a leer con él una magnífica lectura de Lacan, porque él tenía una lectura filosófica. Toda aquella maravilla de las citas de donde Lacan iba debatiendo con autores que Miller, por razones comerciales, borró, y entonces creemos que Lacan inventó todo, con un filósofo de la cultura de este maestro, él te iba diciendo, bueno, acá esto lo toma de Hegel, acá empieza a discutir con Hegel porque acaba de conocer a Heidegger, acá cuando invita a Hippolyte lo hace por tal cosa. Era como que te contaran las bambalinas, la cocina, la cocina de un pensador magistral, pero cuando te decían las coordenadas, entendías todo. Mientras que, de otro modo, si tenías la lectura directa y tenías que pagar durante mucho tiempo a alguien que te contara cómo había que leerlo. Entonces, nada es de casualidad en este mundo ni en cualquier otro de la vida profesional. Entonces, llego con una lectura muy emocional, si ustedes quieren, porque eran los principios de los 60 y en el mundo empezaba a producirse en la juventud, mayo del 68, luego aquí el Cordobazo, etcétera, una crítica a las teorías dogmatizadas de la política, y sin duda el marxismo, los partidos comunistas, los partidos trotskistas, que tenían, miren qué interesante lo que dice Althusser, tenían una lectura bíblica de los textos, en ese caso de Marx, de Engels, de Lenin, ¿no? ¿Por qué lectura bíblica? Porque para todo creyente lo que dice la Biblia es verdad.
la Biblia sería el texto que es verdad. Cuando hacemos una lectura bíblica de cualquier autor, suponemos que si lo dice es verdad. Fíjense ustedes el trabajo que nos cuesta cuando recibimos las tesis de los doctorandos, empezarles a convencer de que si tienen un tema de psicoanálisis, la única bibliografía no puede ser Freud, Lacan. Bueno, Melanie Klein sería algo exótico hoy, porque ella ha pasado de moda cuando hay cosas, sobre todo en la clínica de niños, que hay que mirar con open mind, ¿no? Entonces, yo ya llego con el hábito de no creerle al texto y tratar de ver desde qué lugar, o sea, desde qué postura filosófica, desde qué postura de época ese autor está pensando como piensa, y entonces, ¿qué sería todo esto a lo largo del tiempo? No, no es que de entrada uno supo todo eso, pero para no quedarnos en la prehistoria, que se vuelve como explícito y visible, escrito y transmisible, y qué invisible tiene ese texto, que pueden ser sus silencios denunciados, por ejemplo, para hablar de cosas actuales. Ustedes tienen a lo largo y a lo ancho de la clínica y la teoría miles de ejemplos del estrago materno. No es por defender a las madres, porque como madres también es cierto que tenemos nuestras cuentas, sino que no hay un solo texto de estrago paterno. Cuando tenemos el 90% de los abusos sexuales incestuosos ejecutados por varones de la familia. Eso es un silencio denunciado. Ahora, no es porque se olvidaron, sino porque ahí adentro hay algo que no es machismo, es una lógica epistémica patriarcal. Bueno, será machista aquel que se niegue a revisarla, eso ya es un componente personal de alguien, o institucional, ¿no? En fin. Entonces, estamos pensando en algo que una de las primeras veces que me animé a expresarlo conceptualmente fue en esta sala, y que todos me preguntaban mucho, que yo decía, lo sigo diciendo, bueno, está lo explícito y lo implícito. ¿Qué es lo implícito? Aquello que una teoría, desde sus bases epistémicas, no puede pensar. Su silencio es denunciado, o su lectura, como en este caso, está más volcada a ver un tipo de estrago que otros. Cuando bien podríamos ya decir sin vergüenza que la familia como fantasmática, digo, después vemos las familias reales, pero en la fantasmática que produce el mundo familiar, hay estragos de todo tipo. Sí. También hoy estamos viendo cómo avanzan los asesinatos de abuelos y padres de hijos muy jóvenes, ¿no? Entonces, digo, pensar que el estrago, el único o el más importante es uno, habla allí, alguien podría decir un prejuicio, yo diría, o una razón psicológica. Bueno, hay que ver cómo era la madre de este autor. No. Tenemos que poder armar una conceptualización por la cual vemos ciertos aspectos que pueden estar excelentes, no anulamos todo, y cosas que con un entrenamiento de lectura crítica podemos ver que nos llama la atención, pero para eso no tenemos que pensar que es la Biblia, porque no vamos a andar criticando la Biblia, ¿cierto? La Biblia tiene personas que creen de su escritura y personas que no creen, pero la Biblia es la Biblia. Bueno, la cultura judía tiene una larga tradición en la exégesis, ¿no? Pero no tiene que ver con armar otras teorías a partir de lo que la Biblia no pudo pensar, eso es otra cosa, ¿no? Pero no tiene poco mérito eso, ¿eh? Entonces,
¿De qué se trata? Y esto es lo que dije por primera vez aquí en una oportunidad hace unos años. Si me permiten la metáfora, aquello que no puede ser pensado, que no puede ser dicho, que está oculto y que aparece en los lapsus de la teoría, por eso el título del libro, es simplemente lo que yo llamaría lo inconsciente de una teoría, ¿no? El inconsciente, que es el de Freud, no podemos extenderlo tanto, lo inconsciente, dimensiones que no pueden ser pensadas. ¿Y qué es lo que está operando en eso que imaginamos en el fondo? Puede estar arriba, al costado. En eso, lo inconsciente de la teoría, en primer lugar, no es lo único, es la episteme de donde fue pensada esa teoría. En el caso de Freud, o cualquier gran autor del psicoanálisis, podemos ver aquello, pero no es más que la cuestión de la época. La episteme, desde la que surge el primer pensamiento psicoanalítico hasta el día de hoy, es la episteme propia de la modernidad, que Foucault ha hablado de la episteme de lo uno, ¿no? Es una episteme que tiene desde Platón y Aristóteles hasta Hegel una enorme continuidad. Una vez que yo hablaba, bueno, la episteme, Horacio González me dijo, bueno, chiquita, no le fue tan mal. ¿Cuántos siglos hace que tenemos a Platón y Aristóteles en el centro del pensamiento filosófico, no? Bueno, pero también no fue la única corriente del pensamiento griego, ¿no es cierto? Entonces, ese episteme de la modernidad, que tiene por un lado el surgimiento de los estados-nación, el surgimiento de la sociedad industrial, el capitalismo en el plano económico, que tiene las transformaciones de la familia extensa campesina, donde producción y reproducción estaban en el mismo lugar, a la familia moderna, mamá, papá, hijos, que entonces las mujeres quedaron en la casa aisladas de la producción, que las campesinas no porque vivieran mejor, pero tenían todo junto porque ellas eran parte del aparato productivo campesino. Todo esto va armando otra sociedad que es la que hoy también se está desmoronando, pero que surge con gran pujanza en su momento como lo civilizatorio, aquello que, bueno, imagínense lo que fue la industrialización de Europa, ¿no? El surgimiento de los estados-nación, las democracias representativas. Alguien ya me podría estar diciendo que tenés un pensamiento eurocéntrico en eso, y sí, ya veremos cómo incluimos lo que no es Europa, pero la historia de las ideas en las que estamos sumergidos es esa. Y entonces las democracias representativas de la Revolución Francesa para acá no es que inventaron la desigualdad. Siempre las sociedades, desde que tenemos, siempre no, desde que conocemos, las sociedades se diferencian entre aquellos sectores de la sociedad que gobiernan, dominan, etcétera, y aquellos que son gobernados de cualquier forma de gobierno que pensemos, excepto las sociedades sin Estado. Las sociedades sin Estado son anteriores a la escritura, etcétera, etcétera, han sido estudiadas por muchos antropólogos. Y es muy interesante porque en las sociedades sin Estado, que no está esta división de los que gobiernan y los que son gobernados, que arman la desigualdad necesariamente, la vida es comunitaria, no hay autoridades, sino que rotan todos por los cargos de gobierno, digamos, de organización. Bueno, sería muy largo de explicar, y además aclaro que no tengo nada que ver con las ideas anarquistas de la derecha tan en boga en este momento. Si tiene un touch anarquista es del otro lado. Sí, antes no había que aclarar eso, pero bueno, estamos en donde estamos. Entonces, fíjense ustedes que en la medida en que tenemos naturalizado que las formas de lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo,
lo rico y lo pobre, etcétera, etcétera, son así porque son así, allí quedan una serie de naturalizaciones. La episteme moderna deja algunas naturalizaciones que nos interesan en relación al psicoanálisis, que van armando la naturalización que diferente es igual a inferior, peligroso o enfermo. Entonces, todas las feministas que discutieron a Freud, y de ahí en adelante la relación feminismo-género, la interrogación es cómo pensar la diferencia que no devenga desigualdad. Bueno, lo que pasa es que estamos en una sociedad donde esa categoría no existe, ¿no? Puede venir un rubiecito armado hasta los dientes, pero si es rubiecito y bien vestido, yo no me aparto. Ahora, si viene uno con pinta de persona en tránsito o persona que vive en la calle, tipo linchera se llamaba en otras épocas, trato de cruzar de vereda. Y no, eso no es ser racista, me parece. Eso es que la sociedad está armada así. En algún caso me puedo equivocar. Ahora, las transformaciones de esa episteme moderna, que sería muy largo explicar, pero es la episteme de lo uno, la llama Foucault, a diferencia de los movimientos filosóficos con Deleuze a la cabeza, vía Nietzsche, donde no es lo uno el eje, sino lo múltiple. Entonces, al estar como el eje epistémico, la multiplicidad, puede haber muchos unos donde quepan uno o muchos mundos. Había una consigna de los altermundistas del 2000 que está basada en estas ideas filosóficas. Bueno, todo eso se me fue armando en el camino, pero tuvo como base una idea que legitimaba que por más amado que fuera el maestro, uno podía hacer lectura crítica. También era una época, porque bueno, cuando yo era estudiante en la universidad, las agrupaciones estudiantiles, que participaba con mucho entusiasmo, en realidad no eran como años después de la democracia, cuando ya vino que eran agrupaciones por partidos políticos. En una agrupación estaban todas las variantes de la izquierda que ustedes pueden imaginar. Todavía no había llegado el peronismo a la universidad, que llega en el 66. Una de las primeras agrupaciones estudiantiles la funda el papá de este chico Grabois, Pajarito Grabois, el FEN. Fue el FUN en La Plata, donde yo estudiaba, que armaron un revuelo porque eran todas categorías distintas, ¿no? Pero antes de eso, yo soy de antes de eso, en las agrupaciones estaban todas las variantes, pero la izquierda eran todas, ARI se llamaba la nuestra. Entonces, debatías desde el color del lápiz en adelante todo. Entonces, se fue armando una cultura del debate que después salías a la calle y en el bar, si venías a Buenos Aires, estaba David Viñas con 4 o 5 discutiendo cualquier tema y te acercabas que eras una chiquilina y aprendías un montón porque estaba con Mazota, con con el otro. Era un mundo, las sobremesas eran entre amigos, asados o familiares de larga, de la gente que le gusta pensar la política. Hoy nadie habla de política. Cuando amaga eso, yo digo, bueno, hablamos de cine, porque en 2 minutos se rompe la reunión y yo te ven por 10 años con un amigo. Entonces, era un mundo donde el debate era parte del pensar y del actuar, claro está. Entonces, para mí fue natural ir transitando cómo reformular, en el caso de los grupos, al tan querido Pichon Rivière. Ahí, cuando yo saqué el campo grupal, a Ana Quiroga y otra gente a la que aprecio muchísimo, les incomodó que yo discutiera, no sé qué era, la idea de tarea, una minucia, pero no estaba bien visto, no, eso era rechazable. Así que ni imaginar
cuando uno empezó a ir, cuando vino la democracia, yo contenta con todo lo que había pensado en dictadura, empecé a ir al Congreso de Psicoanálisis. Bueno, las cosas que me han dicho, las cosas. A mí también me salvó que yo tuve una abuelita materna que me convenció que yo era un encanto. Quedar armada por ahí también haciendo, ¿viste lo que dijo? Y bueno, si yo seguía. Porque sí, pero creo que ahí era la abuelita más entender desde el principio que eso era político. Que podía ser personal, pero que yo no podía ofenderme porque iba a quedar sepultada ahí. Porque no saben cómo se ponían de nerviosos y de agresivos. Una vez un colega que ya falleció, al que yo apreciaba, teníamos amigos en común, digo, no, y yo era una desconocida para él. Y entonces yo largo las primeras cosas que estaba escribiendo, que son artículos que están ahí en la primera parte del libro, y él estaba muy molesto, pero ofendido, sinceramente ofendido. Y entonces me dijo, una mujer no puede ser tan inteligente. Escuché lo que sigue. Te vas a quedar muy sola. Y yo lo miré así y le tiré un besito. ¿Qué ibas a hacer? Pobre hombre, yo no tenía nada que pudiera ayudarlo en ese pensamiento. Así fue. Pero sin embargo, empezó a crecer el Centro de Estudios de la Mujer, después Irene Meller con el Foro de Psicoanálisis y Género, etcétera, etcétera, las instituciones como esta, como la asociación de grupos que empezaban a interesarse por estas cosas medio raras que yo decía. Bueno. Y además, nada de todo esto pudo hacerse en soledad. Todo esto fue colectivo, grupal. Cuando fundamos el SEM, y así fue de luego en la cátedra de grupos y en la cátedra de género, alguien traía una idea y esto era motivo de debate, en fin, es un pensar, es un momento colectivo que se fue desarrollando con temas que habían sido muy tabú. Fíjense ustedes, las colegas contemporáneas de Freud tuvieron muchas dificultades con sus ideas. Y bueno, y después yo fui avanzando, fui escribiendo, las otras compañeras también, ya en el 2000 hablaban en América Latina y en España, hablaban de la Escuela Argentina de Psicoanálisis y Género, y yo un día le dije a Débora Tasker, che, Débora, esto es así, porque lo que yo cuando no me doy cuenta o no creo algo, le digo a Débora, y Débora, porque a veces no me doy cuenta que yo estoy inventando algo, pero ¿esto te parece? Sí, 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 dice ella, o no, 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 ¿qué va? Entonces, ¿te parece escuela? Y sí, me dice, mira, y me empieza a mostrar todo lo que veníamos de los 80 y pico a los 90 y pico, 2000, toda la producción intelectual que había en este tema. A mí se me iba colando con aquella de las lógicas colectivas, que bueno, no hay tiempo. Entonces, hay una cuestión que es epistémica, que es lo que a mí más me interesa seguir pensando, por la cual hay omisiones en los textos freudianos. Ahí yo en el libro tomo un aspecto, que por eso se habla de los lapsos fundacionales. Es una anécdota ahora creo que bastante conocida, pero que fue ocultada bastante tiempo, u omitida, no pensemos. Aunque Piglia dice que los paranoicos también tienen enemigos, así que podría haber sido a propósito, pero pensemos omitida, que es que en muchos casos clínicos él disimuló, ocultó, omitió que había sido el padre el que había tenido el abuso incestuoso con esa hija, que claro, todo el mundo la veía muy loca y nadie sabía por qué. Cualquiera enloquece en una situación así, ¿no? Entonces, bueno, luego de una serie
de disquisiciones que ahora no hay tiempo de desarrollar, pero ahí yo empiezo a hablar de los lapsus de la teoría, ¿no? En relación a aquello que estrené acá, lo inconsciente de la teoría, que es la episteme, que para esa episteme diferente es igual a desigual, entre otras muchas cosas que no tengo tiempo de desarrollar, y acá tenemos esas producciones del inconsciente de la teoría como lapsus, que no son estrictamente lapsus, porque Freud lo reconoce después y dice que eso no hay que hacerlo, etcétera, etcétera. Uno puede, yo tengo mil disculpas para la expresión freudiana, que imagino, sí, casi estaban por meterlo preso, porque habló de la sexualidad de los niños. Si ahora venía a decir que los padres abusaban sexualmente de las hijas, iban a hacer estallar la institución psicoanalítica. No es por disculparlo, sino por contextual cómo alguien tan celoso de la teoría, tan riguroso, agarra el pobre tap y saca al padre ahí. Bueno, pero como este pensamiento nos tiene que llevar no solo a señalar aquellos lapsus, faltas, cuestiones que el patriarcado naturalizado nos permitía pensar, etcétera, etcétera, sino que hay que producir a partir de aquello que nos damos cuenta que está en falta, y digo falta con toda malignidad, entonces ahí empecé a trabajar esta idea que les mencionaba de estrago paterno. Y esto nos lleva a una cuestión sumamente importante, que es no solo la conceptualización que se puede leer, que hay otra gente que está pensando, sino no podemos atender con los criterios clínicos que tenemos de un paciente X a una víctima de abuso. Es otra situación. Primero quiero decir que llegan medicadísimas con diagnósticos terribles y que realmente están muy mal cuando llegan. Pero cuando empiezan a poder reconstruir, porque generalmente no saben bien quién fue, porque era oscuras, porque estaba atrás, ¿no? Cuando pueden empezar a rearmar ese rompecabezas que nunca queda armado completo, porque no hay cómo, cuando empiezan a todo eso, cuando empiezan a encontrar aliados en algunos familiares, cuando se meten en alguna agrupación con otras muchachos que han padecido lo mismo, hay una serie de condicionantes, no solo el análisis, donde los síntomas empiezan a bajar. Entre más compartan colectivamente en actividades X que ella elija esto, más bajan los síntomas, más redignificación ocurre. Ahora, todo esto no se produce ni en diván, ni se produce con un analista en la abstinencia que clásicamente hemos aprendido. Es sí un o una analista que tiene que tener una lucidez intachable de su posición moral. Ni una sonrisa de más tiene que tener. Porque entonces, sea mujer o varón, vuelve la rueda del abuso, aunque no hayas hecho nada. Pero al mismo tiempo tiene que tener un estar presente mucho más. Calculen la dificultad de encontrar el medio término, ¿no? Yo suelo decir, hay que sostener la hospitalidad frente a semejante sufrimiento, pero no hay que maternar. No hay que maternar, no hay que seducir, ¿no? Entonces, hay algo de la abstinencia que Freud pensó que ahí sigue intacto, pero al mismo tiempo nos lleva a reformular una cantidad de cuestiones. Me parece que esto tampoco un analista puede hacerlo en soledad, porque es feroz. Las sesiones son feroces, son tanto o más feroces que aquellos pacientes saliendo de la dictadura que me tocó atender, o que elegí atender,
que eran sobrevivientes de la ESMA o de algún otro campo de concentración. Aquello era tan terrible. Primero no te contaban todo, porque si vos te quebrabas, perdían el analista. Entonces iban calculando hasta dónde ibas a aguantar, era genial. Porque era una cosa de sobrevivencia del análisis. Si vos te derrumbás, chao, le tenés que decir lamento, llegué hasta acá. Pero al mismo tiempo ellos necesitaban votar. Eso fue terrible. A uno que lo sostenía, a una que la sostenía, la profunda necesidad de colaborar con aliviar esas heridas feroces. O sea, era una intención también política en un sentido general. Y acá también, acá también. Eh, entonces, hay algo que, hay un excelente artículo, y con esto cierro para ir dando lugar, un excelente artículo que salió hace poco en el página de Fabiana Rousseau, que trabaja en tratamientos con víctimas del terrorismo de Estado. Ella habla de que esos agujeros, de eso que no cesa de no inscribirse, no siempre pueden surcirse. ¿Cómo insiste ese no cesa de no inscribirse, etcétera, etcétera? Y es muy interesante porque yo iba leyendo y decía, esto es lo que pasa, exactamente así, lo que pasa con las pacientes. Yo digo las porque no tengo mucha experiencia en varones, pero en las pacientes que han sufrido ataque incestuoso en su infancia. Son más graves aquellos casos, entre más niñas han sido, porque si fue a los 2, 3 años, yo tampoco me acuerdo qué hice a los 3 años. Es muy difícil reconstruir, y entre menos reconstruyen, más ansiedad masiva se sostiene. Pero a mí me parece que esto es un desgraciado pero hermoso ejemplo de cómo tenemos que abrir no solo la singularidad de la escucha, sino la singularidad del dispositivo. Porque, ¿por qué si enfatizamos la singularidad de la escucha, suponemos que hay un solo dispositivo de abordaje clínico? Y entonces iremos inventando al calor de la singularidad del caso, que puede ser una cosa tan terrible como el abuso, o puede ser cualquier otra que no podamos mantener la interacción bien hospitalaria, en el sentido de hospitalidad, que todo paciente, por nuestra convicción y compromiso ético, requiere. Bueno, hasta acá. En la línea de lo que vas planteando, Ana María, pensaba, bueno, tenemos, además de que todos somos analistas en formación, hay varios alumnos que han venido a escucharte. Pensaba cómo llevar esto a la cuestión clínica directa, ¿no? Y se me ocurrían algunas preguntas para hacerte. Bueno, primero esto de que el analista pueda estar advertido de sus implicaciones históricas e identitarias, implica también el análisis personal del analista. Digo, un elemento que me parece que vos apostás ahí es a sostener esta idea del análisis, de la importancia del análisis personal y de este tipo de supervisiones transversales, que creo que es muy interesante ese punto, con los pares. Pero también es cierto en esto de las diferencias desigualadas que planteas que muchas veces los analistas somos convocados a etiquetar, ¿no? A etiquetar esas diferencias de modo moralizante muchas veces, ¿no? Pensaba en el tema de algo bastante común que se escucha con los niños que tienen dificultades por ahí para hablar o para el aprendizaje, que rápidamente aparecen estos textos, estos estudios ADOS, ADIR, etcétera, que rápidamente ubican ahí, se hace de esa diferencia que podría ser una diferencia de tiempo, patología, ¿no? Y bueno, y una serie de recomendaciones en el niño, gran parte de su vida, en vez de jugar, la pasa en tratamientos.
me parecía interesante este punto, si podéis, en esta charla que estamos teniendo, cómo pensás esto, qué vuelta darle cuando somos convocados justamente como analistas eh, a etiquetar, a poner rápidamente un nombre Bueno, que ubique lo normal y lo como patológico. Butterby, preferiría no hacerlo. Mm. Me piden que etiquete, yo puedo no etiquetar y decir que me parecía a mí criticar la etiqueta. Porque todos esos trastornos que además reparten Ritalina como si fuera las DRF, ¿no? ¿Se acuerdan las pastillas de mí? Un amigo mío en esa época, colega, este, vivía a ansiolíticos, ¿no? Y en esa época no me acuerdo cuál sería el ansiolítico de uso, pero decía, ¿querés una DRF? Entonces, me parece que no hay que contestar desde el lugar que se solicita, sino desde el lugar en el que uno éticamente se ubica allí. Ahora viene toda una cosa muy terrorífica, que es que están apareciendo casos de jueces que revinculan chicos que fueron abusados por ese padre. Hay un caso de 3 hermanos varones y el padre ha sido absuelto luego de 20 años. Y entonces, por supuesto, aparece que la madre tiene, que los chicos han sufrido el síndrome de alienación parental. A mí me consultaron por eso, pero yo me sorprendí mucho porque como no estoy en el ámbito judicial, di por sentado que cuando salió el síndrome muchísimos de nosotros dimos una gran discusión y que eso se habría dejado. No, todo el tiempo. Bueno, entonces si te piden por el síndrome de alienación parental, yo soy como de recostar. Es fálico, pero es necesario. Tengo una pelita que decía que yo era un encanto, no estar así. Digo, son el síndrome de alienación parental, que es una cosa muy siniestra, en el ámbito judicial tiene absoluta pregnancia. Entonces, a veces, aún las feministas con buena fe, colegas, compañeras, tienen cierta ingenuidad, porque dicen que, bueno, que hay que enseñarles teoría de género. A mí que no me digan que un juez que hace 40 años que hay bibliografía en el tema, 50, en Estados Unidos 50. Es como si a un médico se le muriera un paciente porque no sabía que existía la penicilina y se le murió de una infección. Eso no es posible que tengan ese desconocimiento. Más bien, me parece que hay como acuerdos espurios por debajo de la mesa y nadie se ha animado hasta ahora a ponerle el cascabel al gato, porque son cosas muy ocultadas. La otra cuestión que yo diría que me parece importante es que, más allá del análisis que todo analista debe tener un psicoanálisis largo, cuidadoso, no cualquier teoría, eh, porque hoy hay mucho desarrollo de técnicas conductuales que pueden ser muy útiles en algunas cosas, pero no para alguien que va a armar el oficio. Yo hasta donde entiendo el oficio se arma con alguien con mucho oficio, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, ahí tenemos también una pequeña cuestión, porque el análisis nos permite un nivel de conflicto interpersonal que tenemos que saber definir con el paciente o el grupo, que es la fantasmática mía, cómo se activa y qué parte de mi fantasmática se activa con la fantasmática de esa persona que tengo enfrente y hablar en un grupo que va saltando la fantasmática. Es una pena que no se pueda trabajar con grupos porque el nivel de trabajo allí, y sobre todo si metemos psicodrama o algo de eso, es
es magnífico desde el punto de vista psicoanalítico, pero bueno, hoy no es algo que podamos hacer mucho. Pero entonces, ese nivel está perfectamente, lo ponemos ahí. Eso lo va a abordar el análisis sesudo de ese futuro colega. Pero nosotros vemos en estos grupos de clínica de la clínica que operan en transversalidad y todos es como una supervisión donde no hay el supervisor que sabe, sino alguien que coordina, pero es en paridad, en transversalidad. Ahí es posible trabajar otro aspecto que se mueve además de la transferencia, que es cuál es mi implicación, sea en los casos de abuso. En los casos de abuso está más ligado a la transferencia, ¿no es cierto? Por la cercanía del espacio objetivo real que sería la familia. Pero, por ejemplo, ¿qué me pasa con infancias trans? ¿Cómo trabajo particularidades del tránsito? Ahora están llegando chicas de 13, 14 que se amputan los senos. Van a dejarse, dicen que se van a dejar el aparato reproductor, ovarios, todo eso. Yo no tengo con qué. No sé. Bueno, yo no sé, pero a lo mejor en mi grupo transversal me ayudan a pensar, porque son niveles de la implicación en el sentido social, cultural. Lo identitario tiene una enorme transformación. Yo soy identitariamente cis hetero, diría la gente joven. Ahora, qué sé yo, tampoco me he puesto a armar grandes novedades, a ver qué pasa. Simplemente que, bueno, si algo así, no me siento mal con eso, pero hay todo un espectro que no puedo pensar. Que me es un invisible, escucho con mucha atención, son los lapsus, claro, son los lapsus que tenemos en la implicación, son los lapsos que tenemos en la implicación. Entendió la interpretación de lo fálico. Entonces, no sabemos nada de todo eso. Sí sabemos que hay poblaciones en tránsito identitario que algunos buscan y reproducen la cuestión identitaria, nada más que cambiada a aquella que la cultura le ofreció, y otros, para complicarnos más, que critican todo rasgo identitario y entonces te pueden decir qué binaria que sos. Pero dicen, bueno, está bien. Pero ¿cómo pensar el erotismo, el cuerpo propio, el cuerpo del otro de modo no binario? Más que algún peinadito raro no se me ocurre. Entonces, ¿cómo hace alguien para construir su yo? Porque yo debe tener, si no, ¿cómo hacemos? Su yo con categorías que exceden lo identitario, porque lo que hasta donde sabíamos era personas que cambiaban la identidad que la cultura les daba, y entonces teníamos gays un poco afeminados, hoy por la propia comunidad gay, eso está mal visto, chicas que se decían lesbianas y que nosotros nos parecía que se vestían medio como un varón, pero ahí salvaban lo identitario. Simplemente estaba la novedad de que fuera en otro cuerpo, de que pero con lo no binario se abre un universo más desconocido. Igual con el otro universo cambiado, binario pero cambiado, el psicoanálisis ha cometido graves errores a lo largo del siglo XX. Hoy supongo que por lo menos el no intentar que volviera a ser hetero, hay ya un gran avance, pero igual hay mucho prejuicio. O por ejemplo, ¿cómo trabajamos los matrimonios gay, lesbianos? Si estamos con la idea de que el matrimonio es el heterosexual que supimos construir. Y seguramente como la sexualidad es distinta,
la intensidad sexual funciona de otro modo, la vida colectiva, la vida privada, también va a tener diferenciales. Y esto, hay algo que es más imposible de pensar aún que lo inconsciente, que es que la gente se agrupe en parejas o tríos o lo que fuera, por fuera de los cánones de la conyugalidad que conocemos. Yo creo que esa es una roca viva enorme. Y creemos que es todo igual, nada más que dos varones, todo igual, nada más que tres personas. No, porque si algo marca el paso de la dinámica de una familia, es cómo funciona la intensidad erótica de los que forman esa familia. Bueno, todo esto son caminos a pensar que todavía no se han pensado. Una de las cuestiones que vos traes en tus textos que me parece interesante, y después sabremos si alguien quiere hacer alguna pregunta, es poder pensar el síntoma no solo como satisfacción sexual sustitutiva en el conflicto entre la pulsión y la cultura, sino como formas de resistencias ante ciertas violencias instituidas. Me parece muy interesante esta vuelta que le das. Si podías por ahí contar un poquito de esto, porque me parece que es un aspecto clínico, es una lectura clínica sumamente interesante para pensar cómo escuchar determinadas manifestaciones. Claro, por ejemplo, bueno, hubo ciertos clásicos de la literatura psicoanalítica de género, como el feminismo espontáneo de la histeria, de Emile Bleichgard, que toma esta cuestión en un sentido más general. Y ahí es muy claro, ¿no? Lo que ella plantea es que esa histérica dirá, me doy cuenta que esta es una relación de dominio, que me dominas en un montón de cosas, no te voy a dar el gusto de satisfacer que vos has producido este placer mío. Bueno, no me parece desacertado la estrategia esta, trae muchos problemas, pero se entiende que ahí hay una guerra, ¿no? Nos cuesta mucho pensar las dimensiones de la guerra en el amor, en la familia, porque tenemos muchos años de ideología de que todo es bonito eso, ¿no? Pero, por ejemplo, durante muchos años empezaban, ahora las edades cambiaron, ¿no? Alguien de 50 es muy joven todavía. Pero cuando yo era joven, de 20 y pico, 30, de 50 me parecía una señora mayor, y recibía con frecuencia a ciertas mujeres de buena posición, lindas, vigentes, ¿no? Que tenían depresiones terribles y que la familia no entendía por qué diablos estaba deprimida, ella tampoco, y ella siempre decía en esta frase, es que él no me hace faltar nada. Pero la mina no la podían sacar de la depresión, psicofármacos, todo lo que quieran. Claro, cuando uno empezaba a trabajar un poco más cómo era su vida, no hablemos de su historia familiar, solo los fantasmas acá, por ahora. Encontrábamos cuestiones que hoy llamaríamos de violencia de género de aquí a la China. Bueno, China peligroso nombrar. De aquí a Oceanía. ¿Qué pasa ahí? La familia tampoco ve nada. Ella tampoco ve, pero cada vez está más melancolizada. Entonces, encontramos, pero por ejemplo, me acuerdo un caso, ella estaba cada vez peor, familia Ingalls, ¿no? Y entonces, Ingalls, todo empezó. Para los jóvenes, tengo una época en que había una serie de televisión que se llamaba Familia Ingalls.
Genial, qué genial. Bueno, Hay que situar el bueno, pensamiento situado. entonces, todo vino, gente de muchísimo dinero, viajes maravillosos, casa espectacular, campos, bueno. Ella era una mujer con algunas restricciones físicas, morales, porque había recibido una educación católica muy cerrada. Los obispos cenaban en su casa, en la casa paterna, ¿no? Casada con un señor estanciero de una familia más laica, pero también muy tradicional. Entonces, ella, por ejemplo, un día pudo decir que él, si tenían relaciones sexuales, a la noche le dejaba antes de irse dinero en la mesa de luz para las compras. Si no, no le dejaba. Fíjense ustedes que ella de verdad sentía que cuando aceptaba, que no era porque ese día él había estado en un galán romántico, sino porque necesitaba plata el día siguiente para hacer las compras de la casa, accedía, tenía un claro registro literal y acertado de que estaba prostituyéndose. Ahora, este hombre lo hacía con total, sin ningún sentido de la hostilidad, lo hacía como algo natural. Bueno, y así podríamos seguir con muchas situaciones donde en el andar del análisis empiezan a aparecer cosas que uno dice, qué horror, ¿no? Desde otra casa con hijos, bueno, en muchos países de Latinoamérica esto sería casa grande, casa chica, pero acá no. Y entonces esta mujer que durante años iba registrando, un poco no queriendo ver, un poco viendo igual, situaciones que no le cerraban y que no había, porque él era un padre de familia ideal, y así podríamos... Entonces, esta mujer que estaba diciendo, con una depresión, estaba diciendo, algo no está bien. Si a ella se le iba el síntoma, se iba la posibilidad de descubrir lo que había que descubrir. En algunos casos uno puede ayudar a descubrir algo, en otros no. Pero si nosotros tomamos, acá es un poquito complicado lo que voy a decir, si nosotros tomamos estratégicamente la intensidad de la melancolía, no el contenido de la melancolía, la intensidad, tal vez podamos operar una torsión manteniendo la intensidad, colocándola en algo que tenga que ver con lo vital. Bueno, esto parece una alquimia, pero a mí me parece que si lo tenemos en la cabeza, algunas veces lo vamos a poder usar, que si etiquetamos junto con el psiquiatra, porque los síntomas están, si etiquetamos rápido y damos por sentado que es una depresión melancólica, pobre mujer, ¿qué vas a mover del fantasma de la melancolía? En cambio, en estas situaciones, por eso digo, es un poco abstracto, pero no sé explicarlo mejor por el momento, ¿no? Es tomar la intensidad, que es enorme, de esa situación y ver cómo eso se puede usar para salir adelante. Pero el tema es que no siempre podemos, porque es muy pesado, el tema que melancolizó. Porque imagínense ustedes la herida, la injuria narcisista, que significa un ejemplo de esos. O que haya otra mujer en algún lado fantasmal, en el sentido de fantasma literal, no psicoanalítico, son injurias, sobre todo porque se vive en una cultura donde lo valorado es la monogamia. Suponemos que un amor como se debe es un amor monógamo, rareza de la cultura, porque ya hace varias generaciones que
vamos comprobando que la monogamia era solo de las mujeres, ¿no? Pero bueno, eso es para otro tema. ¿Les parece alguien que quiera hacer alguna pregunta? Quiero mandar un mensaje de Graciela Cohen que te pone: muchas gracias, Ana María, una maravilla como enlazar lo histórico, lo social, el psicoanálisis, la lectura crítica que es tan necesaria. Qué nostalgia de recordar esos tiempos de debate cuando podíamos pensar en la diversidad y no en el uno. Muchas gracias. Y un abrazo. Y quiero aprovechar que tengo el paro para hacer una pregunta, que es, ¿cómo trabajás en toda esta temática que vos planteás, tanto del abuso como del terrorismo de Estado, lo transgeneracional? Eso es un tema. Sabemos que eso opera en tragedias. Todo el pasaje generacional del horror no podemos dudar que es. Ahora, ¿cómo abordarlo? Es muy difícil. Yo no tengo pensado aún un pensamiento, como te decía el anterior, que bueno, es una formulación un poco primitiva, pero tengo una formulación. Ahí no sé, creo que porque tal vez, no sé si voy a poder, porque el horror de los campos de concentración, todo eso, me genera a mí mucho temblor, ¿no? Es como demasiado pegado. Bueno, uno no puede nunca garantizar que el incesto esté muy alejado de uno, pero de todos modos es más un chiste que estamos haciendo que la cercanía de tantos amigos muertos en ese momento, torturados, torturadas. Es como tal vez gente más neutra políticamente pueda encontrarle la vuelta. Por el momento, cuando me enfrento a la situación, sé que tengo frente a mí un tema dificilísimo, que voy a estar con todo el cuidado del mundo y que la diferencia entre mi posibilidad y la de otros abordajes es que estoy convencida que la transmisión esa está y hace estragos, ¿no? Entre más negada está, más potencia estragante, pero llego hasta ahí. ¿Alguien más? Quería preguntarte, Mónica Fabel, la nuestra es una institución pluralista, ¿no? Este Congreso da muestras de la diversidad de pensamientos. ¿Cuál es la experiencia o cómo es la experiencia de debatir fuertemente, ¿no? Light, con alguien que piense diferente, que mantenga ese sesgo patriarcal, la teoría? Voy a traer un cito de una ponencia que hemos escuchado: una madre es un ser que llora por la castración. Qué tierno. ¿Cómo te debates? Muy tierno, ¿no? No sé. La madre es un ser que llora por la castración. Bueno, primero hay un error, ¿no? Por eso, ¿cómo se debate con, cuando hay esquemas teóricos tan distintos? Cuando hay esquemas teóricos o bases epistémicas tan diferentes. Bueno, habría que pensarlo bien, pero a mí me surgen chistes. Y a veces en un debate público está bueno, porque, ¿no? Pero yo diría, bueno, pero ¿y qué pasa con las que se ríen mucho? ¿No? Entonces, en esa lógica tendría que decir es porque niega la castración. Bueno, pero, qué sé yo. Los hombres no lloran, ¿no? No, claro, si no, son maricones. Esta es la idea, ¿no? Del no llorar ni los varones y el miedo, maricón lo digo en el sentido del lenguaje masculino, ¿no? Me parece que yo ya discutí con ellos. Desde los 80 en adelante discutí. Ahora puede seguir la gente joven. No te sé decir así, ¿cómo dirías?
Sí. Tengo una pregunta más del Zoom. Augusto Romano dice, muchas gracias por la exposición. ¿Cómo pensar hoy los discursos neofascistas desde el psicoanálisis? ¿Cómo pensar el origen de estos discursos y estas subjetividades? Y también hay una ponderación de Graciela Kramer para todos. Quería hacer una pregunta. Preséntate, por favor. Buenos días, mi nombre es Laura Borenstein. Mi pregunta es la siguiente. Por un lado, agradecer la presentación que me gustó muchísimo, me dio a pensar con todas cuestiones, y tomando esta cuestión de poder hacer o tener un pensamiento crítico respecto al psicoanálisis, ¿cuál sería tu criterio a algunos de los conceptos del psicoanálisis para repensar, para cuestionar? No sé si vamos. Y redondeando para... ¿Nos querés ir charlando estas dos posiciones o porque hay dos posiciones? Como quieran. Dale, por favor, está Graciela y Sandra. Ninguna son para contestar rapidito, pero vamos a intentar. Vos querías. Graciela. Soy Graciela Rey. Bueno, gracias, querida maestra. Muy contenta porque en este congreso se ha inaugurado nuestra área de género en la institución, por la pluralidad que siempre la ha caracterizado. Bueno, soy formada por la maestra y otros tantos, y en relación a la Escuela Argentina de Género, Psicoanálisis y todo esto que has traído hoy, me quedé resonando con esto que de la madre que llora. ¿Cómo revisamos las masculinidades en términos de construcción de psiquismo y de la singularidad y de la subjetividad, cuando el movimiento de los varones, ¿sí?, es más de repudio a lo femenino, de lo patriarcal, cultural, menos en Occidente, ¿sí?, y las mujeres tenemos como la posibilidad de reprimir el otro polo, quedamos medias heridas. Se supone que el papá y lo social presentan el valor y nosotras somos las idénticas. Entonces hay algo en el proceso que más que represión y en las comunidades hegemónicas se da del orden del repudio. Entonces cuentan las epistemes más tradicionales o las discusiones la cuestión de castración en esos términos. No sé si se entiende. Sí, gracias, Ana María. Sí, sin duda es el repudio, pero el repudio masculino a lo femenino, desde lo femenino sexual estrictamente, es un permanente en la cultura patriarcal que tiene muchos siglos. Toma estos modos ahora, incluso me parece que una cosa que estoy pensando, que todavía no tiene mucha forma, pero que digo como el título, estoy tomando la idea de que ya algunos autores como Lazarato han empezado a pensar en términos generales, que los femicidios son uno por uno, pero es una guerra de exterminio a las mujeres porque no pueden soportar el no dominar mundial. Pero esto llevaría a un muy extenso, estaría bueno sentarnos algún día a pensar estas cosas. Pero vos habías preguntado algo que era... Yo te pregunté respecto de si uno hace un cuestionamiento, una interrogación teórica, ¿cuáles serían, a tu criterio, los conceptos a cuestionar, a interrogar? Bueno, eso me gusta mucho. Por ejemplo, ahora me está rondando una idea que no sé si la voy a escribir, porque estoy medio fiaca con la escritura. Pero que a lo mejor sí, que es volver a leer los escritos sociales de Freud, que me gustan mucho, y yo creo que ahí hay un no dicho naturalizado, que es como una idea hobbesiana de lo humano, ¿no? Hobbes dice que frente al todos contra todos hay que inventar el Estado
que le damos parte de nuestra libertad para que el Estado nos dé seguridad. Casualmente, desarrolla estas teorías en el surgimiento de los Estados-nación. ¿Qué hicieron? Dijeron, discurso, somos todos iguales ante la ley, y armaron una joyería increíble de la desigualación, que recién ahora nos estamos dando cuenta. Entonces, hay puntos en el texto freudiano que habría que revisar muy bien, estoy tirando una idea de arriesgada que soy, donde podemos ver cada vez que en psicoanálisis, cualquiera sea el autor, da por sentado que la hostilidad hacia el otro es constitutiva, hay que ver si esto es así antropológicamente o si esto es Hobbes naturalizado. Porque tenemos en pueblos primitivos formas de la... Porque otra cosa es la agresividad de la aprehensión del pulgar, no estamos hablando de todo eso, sino el ataque al otro. Vemos culturas sin propiedad privada, sin Estado, que hay un modo muy diferente de despliegue de lo hostil o lo agresivo, que no pasa por eliminar al otro. Bueno, pero esto es una idea. Esa es una, por ejemplo. Creo que les más jóvenes tienen como tarea urgente, porque hay mucho que rescatar de las teorías de Lacan, pero tienen que pensar las fórmulas de la sexuación de un modo no binario. Los más jóvenes, yo ya serví a la patria. ¿Vos qué me habías dicho? Había una pregunta tuya. Había una pregunta del Zoom. Perdón. Te la contestamos rapidito. ¿Cómo pensar hoy los discursos neofascistas en el psicoanálisis? Bueno, creo que no deben pensarse. Creo que hay que pensarlo en términos de la articulación del capitalismo global que empieza a fracasar como globalidad y en su necesidad intrínseca, esto sí estructural, de reproducción y de reproducción del capital, pero además de la acumulación. Estamos viendo la acumulación de la riqueza se produce de dos maneras: por la explotación, plusvalía, todo eso que estudió Marx, y por la desposesión de otros, por lo que dijo, diferencia de género. Y entonces, como la globalización generó cosas que no se calculaban muy bien en términos económicos, hay allí, a mi criterio, esto también recién lo empiezo a pergeñar, hay allí, a mi criterio, un modo particular del avance de la acumulación por desposesión que hace que haya ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres. Entonces, ahí hay algo que tiene que ver con los modos muy particulares de la reproducción capitalista actual, distinta del principio de la sociedad industrial, más esto capitalismo, más la alianza con las formas actuales del patriarcado, que exigen modificaciones en los modos del Estado. No para incluir, como vemos por ahí en algunos gobiernos populistas latinoamericanos tan criticados en Europa, sino con el modo de ver cómo matarte mejor. Y con esto termino. La situación que empieza en Europa con los africanos que quieren llegar a Europa y no solo no los rescatan, sino que le pinchan los gomones para que se mueran ahogados, o el muro de México, da cuenta que de todos contra todos no, de un orden económico, político y social que ha llegado a complejidades tales de tanta inhumanidad para seguir reproduciéndose. Bueno, vamos a dar la palabra a Mónica Paveluque, nuestra presidenta. Voy a acercar este minuto para darle con muchísimo placer este certificado por el cual nombramos socio honoraria. Esto es un cambio para los que saben que se introdujo en la presidencia de Miguel Toso, por el cual empezamos a incluir como socios honorarios a
personas trascendentes de la disciplina que, aunque no pertenezcan a la institución. Eso también nos caracteriza y hace a nuestra implicación, así que muchas gracias.